Y viene la palabra del Señor. 10 preguntas que hizo Jesús y que son pertinentes el día de hoy, segunda parte, porque si no se han olvidado, antes de salir de vacaciones empezamos, tuvimos un pequeño intermedio de mucha bendición, por cierto, y el día de hoy vamos a continuar y terminar este tema. Quiero que recuerden que la semana pasada, las primeras 5 preguntas que vimos tenían que ver con la fe, íntimamente relacionadas con la fe. Ahora, estas 5 no significa que no tengan que ver con la fe, porque tienen que verlo. La nuestra es una vida de fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Quien quiera que se acerque a Él tiene que hacerlo con fe y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el día de hoy les anticipo que son preguntas para quedarse reflexionando en ellas. No sé qué tan importante sea para ustedes esto, pero es un método interesante. Aún en terapia se usa para sanar, para conocerse más a sí mismo y sanar heridas, el tener que preguntarse, cuestionarse, analizarse, descubrirse a sí mismo. Hay libros enteros de preguntas, solamente de preguntas, y yo tengo por lo menos unos 4 de ellos, y ese es el propósito. Como cristianos, como hijos de Dios, a veces estamos ocupados, pero sepa usted que todo el mundo está ocupado, y los cristianos no podemos cometer el mismo error que cometen otros, de no analizarse, de no cuestionarse, para conocerse y entenderse y entender mejor la palabra del Señor. Todo esto para introducirles a la idea de que las preguntas son importantes. Están, y ya la tienen nuestros hermanos en Facebook, las citas correspondientes. Hacemos solamente un pequeño repaso. Les recuerdo lo siguiente: Dios, lo mismo que un padre amoroso interesado en el acontecer de sus hijos, siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Siempre Él ha estado comunicándose con la humanidad desde un principio, y esto es lo que vimos en Génesis capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta sigue teniendo validez. Vimos también cómo Dios, no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, quiere comunicarse con la humanidad y con su pueblo o con sus hijos, y lo hace Él mismo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, y dice: ¿quién decís que soy yo? ¿Crees? ¿Quieres ser sano? Y esta es la que me gusta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué dudaste? Les invito a que podamos hacer oración. Vamos a hacer oración, incline su rostro, y si yo pido, usted tiene que pedir más todavía, porque usted reciba del Señor la palabra y esta pueda hacer vida en su vida. Padre amado, gracias por esta nueva gran oportunidad de estar en su casa, de recibir su palabra. Suplicamos, mi Dios, que sea su Santo Espíritu y su santa palabra ingresando en la mente y al corazón de cada uno de nosotros, y que ésta pueda movernos, oh Dios, a realizar cambios, mejoras importantes en nuestra vida. En Cristo Jesús nuestro Señor se lo rogamos. Amén y amén. Para los que hacen apuntes o toman fotografías, como se usa más ahora, vamos con la pregunta número 6. Pregunta número 6, que vendría a ser la primera del día de hoy. Y la pregunta es: ¿no ven? ¿No entienden? La pregunta de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando, podríamos decir que sale de algo de frustración. Y no podemos negar que haya existido algo de eso en Él, porque últimamente recordemos que aunque perfecto, era humano, humanamente perfecto. Y eso significa que Él experimentó también toda clase de emociones. Y se enojó, y se enojó también. Se entristeció y llegó a llorar. Pero también experimentó frustración. No ese es el tema, pero para que podamos entender mejor todavía el poder y lo imperioso de la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde ocurre esto? Vamos a ver. En Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Esta cita que está aquí, digamos que es la cita completa, para los que deseen apuntar e indagar un poquito más en esa historia o en ese pasaje en particular. Y el versículo clave nos dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan?
no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Bueno, nuestro Señor Jesucristo había subido a la barca, como solía hacerlo con sus discípulos, y estando todos dentro de la barca se dan cuenta. El versículo 14 de ese pasaje dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Es interesante, hubiesen dicho todavía no tenían pan, pero todavía tenían siquiera un pan. ¿Qué valor tiene esto? Mucho. Y nuestro Señor Jesucristo sigue todo un procedimiento para ayudarles a entender, porque definitivamente en cuanto a la fe eran de cabeza dura, duros de cerviz, con todo lo que habían visto, con todo lo que habían escuchado, con todo lo que habían convivido con nuestro Señor Jesucristo. Estaban cerrados, estaban entenebrecidos en cuanto a la fe y no entendían que estaban junto a Dios mismo, o el Hijo de Dios. El versículo 15 dice: y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Una forma, no voy a decir sencilla o simple, de simplona, sino breve de entender esto, lo que les está diciendo, porque entre paréntesis, este pasaje, al buscarlo o verlo ahí en Marcos, va a tener como subtítulo precisamente esto: la levadura. Lo que está diciendo es lo que ya acabo de decir: no sean cabecita dura en cuanto a la fe, como aquellos, como los fariseos y como Herodes. O en otras palabras, no sean tan incrédulos. Y discutían, el versículo 16, entre sí diciendo: es porque no trajimos pan, dijeron ellos, por eso nos dice esto. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y sigue diciéndoles: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Hermanos, no ven, no entienden. Esto no es para todos, pero puede ser para algunos, que en medio de esta situación crítica o de esta crisis que estamos viviendo tienen dudas y dicen: ¿cómo? ¿De dónde? Lo que el Señor quiere es que el día de hoy cada uno se proponga firmemente recordar las experiencias maravillosas de fe que ha tenido con nuestro Señor Jesucristo. Yo he tenido varias y hay una en particular y nunca me voy a olvidar de ella y siempre la traigo a colación. El Señor me salvó del cáncer. Y nada más cuando pienso eso, y cada vez que pienso eso, digo: entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Absolutamente nada. Y como todo depende de Él, de lo que Él quiera, de su santa y divina voluntad, Él puede sacarme de donde quiera que yo me encuentre, en cualquier situación, en cualquier crisis, en cualquier problema. Si yo tengo esa fe, si yo tengo esa confianza en el Señor y algo distinto o adverso ocurre, ¿cuál es mi conclusión? Esa es la voluntad del Señor. Dios da, Dios quita. Bendito sea el Señor. Y les hace una pregunta en el versículo 19. Primero les recuerda: cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Pero no dijeron nada más. Versículo 20: y cuando los 7 panes entre 4,000, sigue diciéndole nuestro Señor Jesucristo: ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Pero no dicen nada más. Entonces, por eso nuestro Señor les llama la atención, diciéndoles: definitivamente no entienden. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? El Señor les salvó del cáncer. El Señor les sanó de esto, les sanó de esto otro, les salvó de esta situación. Haga memoria.
Y si no, Señor, permítame, gírale, mejorar mi memoria y recordar todas aquellas grandes experiencias que hemos tenido juntos. Y a menudo nosotros nos sorprendemos del pueblo de Israel. 40 años. Y tuvieron para comer. Y tuvieron para beber agua y de la roca. Cada mañana un pan, que yo me imagino será una delicia, hermana. Por la noche, una columna de fuego les iluminaba, les daba el calor. Por el día, nubes que les cubrían, les protegían. Y así sucesivamente. Pues hermanos, cada uno de nosotros ha de tener experiencias. Y si por alguna casualidad alguien dice que yo no he tenido, o no he tenido tantas, o no he tenido una tan buena, pues trabaje con lo que tiene, en primer lugar. Quizás no es que lo tenga, sino que su memoria le esté fallando. En segundo lugar, usted también puede ver eso, una experiencia especial al Señor. Porque cuando Dios nos las permite y que nosotros las denominamos milagros, lo que Él quiere es alimentar su fe, fortalecer su fe, pero con un propósito, para que usted crezca en su compromiso con Él y en su estilo de vida. Me ha tocado a mí escuchar, y de hecho hace no mucho escuché un testimonio de cómo Dios se manifestó de una manera tan especial, tan bonita, tan única en una persona, y luego yo le veo, no está sirviendo al Señor. Yo con mucho menos que eso estaría no sé dónde, pero sobre todo viviendo una vida santa, sirviendo al Señor, comprometidos con el Señor y con el mundo al comunicarle el mensaje. Hermanos, probablemente ustedes, alguno o varios de ustedes puedan tener experiencias aún mayores y entre comillas mejores, pero ¿cuál es su respuesta a esto? Bueno, y el Señor nos pregunta, quizás nosotros pudiéramos orar al respecto. Si usted después de esto reconoce que ha tenido suficiente experiencia con el Señor, pero que no ha sido redituado Él en conformidad, pues ore al Señor, pídale perdón al Señor, pídale una nueva oportunidad y entréguese y conságrese en su servicio a Él. Pero sobre todo, fortalezca su fe. Una séptima pregunta es, ¿ustedes también se van a ir? Juan 6, 60 al 71, ahí encontramos el relato. Y el versículo clave nos dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Para ese tiempo lo que había ocurrido, dice el versículo anterior, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6, 60 al 71, y el versículo 66 nos dice qué es lo que había ocurrido. Los discípulos, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo, llegaron a contarse en miles. Pero note usted que normalmente conocemos o sabemos más de los apóstoles, de los más íntimos, aunque también hubo otro grupo, y especialmente o mayormente de mujeres que lo acompañaron, que lo financiaron y que lo siguieron hasta el final de su ministerio. Sin embargo, esa cantidad es muy mínima comparada con la gran cantidad de discípulos que recibieron o se beneficiaron de Él, de los que fueron alimentados literalmente con pan y con peces. Sin embargo, cuando comienzan a haber las pruebas, y en este caso en particular ni siquiera el motivo principal eran las pruebas. Aún no se hablaba de persecución como la tuvieron que experimentar los discípulos más cercanos y especialmente los apóstoles. Simplemente porque nuestro Señor Jesucristo empezó a enseñarles cosas que ya no les eran tan convenientes o cómodas. Algunas no las entendían, otras eran raras para ellos, pero otras se les hacía fuerte porque ¿cómo? La extranilla. Dar de lo que tienes y aún dar lo que tienes para ti, y así sucesivamente. Hermanos, yo no sé si a usted le ha tocado ver, experimentarlo en carne propia, pero con mucha tristeza, alguna vez me ha tocado a mí escuchar decir a un cristiano, es que yo ya no sé qué hacer, es que yo mejor me voy. En una oportunidad alguien dijo así, incluso imagínense ustedes, dijo, pues la católica es nomás el 1%.
me vuelvo atrás. Una enseñanza que requería una práctica de obediencia y que se le hizo mucho. Piense usted, conocerá muchos y quizás mejores ejemplos todavía. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros, hermanos? ¿Alguna vez, de algún modo que no estamos del todo conscientes, nos hemos alejado? Hemos dado paso atrás, no hemos ido al frente. Por ejemplo, cuando se empieza a poner, ya no vas aquí, ¿verdad? Gracias a Dios, pero cuando se empiezan a poner las nubes y luego si son oscuras y dices, ay, parece que va a llover. No, mejor lo veo por Facebook. Piense usted, y el Señor le va a traer a su memoria a algún momento, algún episodio en donde usted se ha alejado, se ha ido del grupo, se ha ido del Señor también. Versículo 68. ¿Cuál es la respuesta que encontramos aquí de Pedro? Cuando nuestro Señor Jesucristo les pregunta, Él dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En estos tiempos que se viven, en estos tiempos que estamos viviendo, hay que hacer todo lo que hay que hacer, porque hay que ser sabios, prudentes, obedientes incluso. Pero nuestra fe tiene que estar últimamente depositada ¿en qué? En nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, cada uno sabe su caso particular, nos dice que no dejemos de congregarnos. Y todos aquellos que pueden hacerlo dentro del límite incluso del cupo que nos está permitido, que nos permite en nuestro lugar, debe congregarse. Es solo un ejemplo. Muchas personas con todo el equipo del mundo o con el mejor equipo del mundo, ejemplo actual, se han contagiado. Médicos, especialistas en la materia con todo su equipo se han contagiado y también han muerto. Nosotros no necesitamos todo ese equipo y no lo tenemos. Usamos lo que tenemos porque hay que hacerlo, pero lo más importante es que nuestra fe esté depositada en el Señor. Y cuando nuestra fe está depositada en el Señor, no solamente tenemos lo que queremos o lo que necesitamos o ambas cosas, sino lo más importante es que obedecemos, porque la fe verdadera está acompañada de la acción y esencialmente esa acción tiene que ser la obediencia a su palabra. Hermanos, de aquí ninguno se va a ir, ¿verdad? Aunque se nos haga tarde y aunque se ponga caliente. Número 8. ¿Qué dicen las Escrituras? Lucas capítulo 10, versículo 26 es la clave. Versículo 25 al 28 es el relato. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Nuestro Señor Jesucristo estaba siendo provocado, siempre tentado, lo estaban poniendo a prueba. En Lucas capítulo 10, versículo 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Se darán cuenta, es nuestro Señor Jesucristo quien hace muchas preguntas. Y las muchas preguntas no es porque Él no sepa la respuesta. Quiere que le respondamos, pero no porque Él no sepa, sino porque Él quiere que nosotros nos demos cuenta y que tomemos conciencia de cuál es nuestra situación o nuestra realidad. ¿Es usted feliz? Algunos sigan pensando en la casa, ¿por qué me pregunta un pastor que cierto es? Aquí no va, pero es una pregunta que usted le hará pensar. Probablemente la respuesta inmediata sea ya casi por automático, sí. Pero hay muchos cristianos que no están felices, que faltan. Y ese cristiano conocedor de las Escrituras sabe que nuestro Señor Jesucristo vino para que tuviésemos vida y para que la viviésemos en abundancia. En otras palabras, para que viviésemos una vida a plenitud aquí en la tierra y más allá en la eternidad. Pero aquí en la tierra como que la cosa es bastante distinta de lo que la Escritura dice. Bueno, el cristiano tiene que comenzar a cuestionarse y así una pregunta tras otra. Y nuestro Señor Jesucristo hace preguntas.
¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Les está diciendo. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, para entender la Biblia hay que leer la Biblia. Es que yo no entiendo. ¿Está leyendo? ¿Cuándo? ¿Cómo? A veces se piensa y se cae en el grave error de leer la Biblia como estar viendo televisión o una película. Algunos las ven a ratito. Algunos están ahí y están haciendo muchas otras cosas. Algunos ya ni la ven, la escuchan. ¿Se podrá leer la Biblia así? Hay que leerla completamente concentrado. Pero antes de eso hay que orar para pedir la dirección del Espíritu Santo, para que es Él quien la inspiró, nos enseñe qué es lo que quiso decir. Porque hay pequeñas barreras que debemos saber cruzar. Lo que es el idioma original, lo que es la traducción, el año de la traducción. El idioma va variando a través del tiempo. Pero últimamente, para entenderla, hay que primeramente leer. Y la invitación del día de hoy es precisamente ir a la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es usted perfecto? ¿Enteramente preparado para toda buena obra? ¿Qué necesita para ello? Las escrituras, la palabra de Dios, y sobre todo en la forma correcta para poder entenderla. Pensaba en esto y me vino a la mente el compartir con ustedes, no ahora sino mientras preparaba esto, la historia del etíope Felipe y el etíope. Se me hace muy interesante, mejor que cualquier otra al respecto, porque dice que él iba de viaje, él iba a adorar precisamente a Jerusalén. Yo no sé por qué y él tampoco muy bien por qué, pero él iba a hacer eso. Tendría algún conocimiento, pero la verdad es que le faltaba. Y él iba leyendo las escrituras y el pasaje que leía no lo podía comprender. Felipe fue llevado en el espíritu y aparece y se le aparece ahí. Se le cruza en el camino y finalmente el diálogo es más o menos así. Le pregunta a Felipe al eunuco, etíope, eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y él dice: pues no. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces le dice: pues súbete al carro conmigo y me enseñes. Y luego él le pregunta, o sea, él estaba leyendo con todo su potencial, con todo lo que él poseía intelectualmente hablando. Y le dice: esto que dice aquí en las escrituras los está diciendo acerca del mismo profeta que lo escribe, que lo dice, o acerca de alguien más. Y Felipe dice, la palabra dice que Felipe a partir de ese momento, explicándole, enseñándole, le entrega el evangelio. Y es interesante porque esta explicación comienza en el versículo 31 y en el versículo 35 ya le entrega el plan de salvación, y en el versículo 36, en Hechos capítulo 8, dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Significa esto que él entendió. Pero entender no solamente significa quedarse con el conocimiento intelectual, el conocimiento puro y solo, sino ya su entendimiento fue integral, porque fue llevado o movido a la acción. Aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Cuando termine el servicio, analícese. ¿Cómo sale? Hay algunos que salen pero muy corriendo y encarrerados, que apenas lo alcanzo yo, si estoy atrás, medio a detener para darle un saludo, 1, 2, 3 palabras, 10 segundos tomará si acaso. Pero algunos van todavía más rápido que eso. Y hay otro que se queda ahí y me hace preguntas. Estuvo poniendo atención, no entendió todo, porque yo no soy perfecto maestro, pero me hace la pregunta y se responde, y así sucesivamente.
Los tiempos han cambiado y las reacciones un poco difieren en el presente. Pero a grosso modo es esto. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? ¿Cuál es su reacción? Cuando usted va a comer en un restaurante, en casa, y come, dice, ay, qué rico. A veces, a lo mejor la comida no la encontrará igual de rica. La comida en casa siempre está deliciosísima. Lo que pasa es que a veces no tiene el mismo hambre que otras veces. Pero basta que usted tenga un poquito de hambre, ¿cómo va a encontrar esa comida? Deliciosa. Y si ya no tiene hambre, hay algún problema. Normalmente el problema es que no está muy bien, hay un problema de salud. Lo lógico es sentir hambre, lo lógico es sentir sed. Espiritualmente hablando también, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si usted está saludable espiritualmente hablando, usted cuando viene a la casa del Señor viene con esa hambre, con esa sed. Y cuando llega la hora de la palabra, usted recibe. Y usted entiende el doble de lo que está diciendo el pastor. Porque usted no lo está recibiendo del pastor, lo está recibiendo del Espíritu Santo. Y el pastor es simplemente un medio para una parte en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo verdaderamente importante es la obra del Espíritu Santo, pero Él no va a hacer más de lo que usted quiera y de lo que usted le pida. Si usted quiere y si usted le pide, Él le va a dar mucho. Porque yo he podido percatarme, y para todos los lectores de la Biblia, que cuando Dios da en abundancia. Pensemos en el ejemplo anterior que veíamos bíblico, nuestro Señor Jesucristo preguntándole a sus discípulos, y cuando le dimos de comer a 4,000, ¿cuánto sobró? Y cuando le dimos de comer a 7,000, ¿cuánto sobró? Si Él, nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, multiplicó los panes y los peces para que alcanzara para todos, Él pudo haberlo hecho de una forma tan precisa que no sobrara ni un pan, que no sobrara ni un pez. Pero Él lo hizo de una forma abundante hasta que sobrara y sobrara y sobrara. Si alguno tiene falta de inteligencia, falta de sabiduría, pídala al Señor y Él la dará como abundantemente. Y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Está claro, queda claramente establecido de que así es nuestro Dios. Dios no es mezquino, ni es poquito. Pero ¿por qué ando con tan poquito? Dirá alguno. Yo no. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras? Vaya, y yo no sé usted cómo se siente, pero cuando entramos a las Escrituras y vemos todo lo que Dios nos dice, y Él se revela, su persona tal como Él es, nosotros no podemos hacer menos que maravillarnos y encantarnos y decir, pues sí, la verdad, entonces ¿de qué me preocupo? Yo lo único que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y mi Padre que me ama tanto, y que me dio mucho, sin ser perfecto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas? Pedid y se os dará. Qué hermoso, ¿no? Pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El día de hoy, el Señor, nuestro Señor, también le pregunta: ¿qué lees? Pero tienes que leer. Sí, es que el condorito que venía, pero hermanos, ¿me lo presta? Pero lean la Biblia también. De eso se trata. Muy bien. Novena pregunta y penúltima. ¿Quién me ha tocado? Marcos capítulo 5, versículos 24 al 33. Nos encontramos aquí con una historia que nosotros sabemos en profundidad porque aquí la hemos estudiado. Pero nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién
ha tocado mis vestidos. La historia nos dice que nuestro Señor Jesucristo posteriormente sanaría a la hija de Jairo. Y esto es el motivo principal de la historia. Y esta historia de esta mujer aparece como un pequeño acápite o apéndice, algo breve, pero por supuesto tremendamente valioso para nosotros. Nos dice que en medio de toda la multitud, esta mujer comienza a acercarse, a avanzar hacia nuestro Señor Jesucristo, porque estaba enferma de muchos años, por lo menos 12 años, y sufría de flujo de sangre. Por cierto, una enfermedad considerada, aunque no se especifica cuál sea, pero por los síntomas, impura, religiosamente hablando, de tal manera que ella no podía tocar de manera especial, específica, no podía tocar a un rabí, a un maestro como nuestro Señor Jesucristo. Él al tocarlo o al ser tocado por ella como rabí, como maestro, tendría que haber entrado en un proceso de purificación o de santificación porque había sido tocado a algo o a alguien impuro. Bueno, esta mujer eso lo sabía muy bien, razón por la cual no solo intenta acercarse entre la multitud, sino que cuando lo que hace le produce una tempestad de emociones en su ser. No solo llevaba 12 años sufriendo esta enfermedad, sino que dice que había visto muchos médicos y que se había sometido a diferentes tratamientos que eran muy dolorosos. No solo eso, nos dice que había gastado ya todo su dinero, no mucho dinero, sino todo su dinero en eso. Y luego como corolario dice, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? Mirá, hermano, es que ese era el azote de ella, su sufrimiento, su problema. Usted sabe cuál es el suyo. Alguno dirá, es mi temperamento explosivo. Otro dirá, es mi temperamento que viene apagado. Es que yo, piense, que es aquello por lo que usted lucha, por lo cual sufre. ¿Qué es? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿Por qué llora? ¿Por qué clama? ¿Por qué se amarga? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué anda en las nubes? Y está haciendo memoria. Y se está dando cuenta de que hay algo, más de algo en su vida. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? Algunos desde que nacieron. Puede ser cualquier cosa. En medio de la multitud va avanzando, finalmente logra acercarse lo suficiente como para tocar su túnica, su vestido, su ropa, ni siquiera a él directamente su cuerpo o la carne, sino simplemente su ropa. Y nuestro Señor Jesucristo se da cuenta y pregunta. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él sabía quién lo había hecho, pero él quería ver una reacción en aquel o aquella que lo había hecho. Porque él lo sabe todo. Sabía que había salido poder decir, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, pero se están todos tocándote. Y él miraba, ¿y qué ocurre? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, y aquí, si usted está siguiendo en su Biblia, dice, temiendo y temblando. ¿Pero por qué tenía que temer? Porque tenía que temblar. Podría temblar de emoción y de gozo, porque ella ya sabía, sintió inmediatamente que había sido sanada, pero porque iba a tener temor. Entonces, si estaba temblando, no solo era de emoción, sino también de temor por lo que había hecho. ¿Qué es lo que había hecho?
siendo impura, había tocado a un rabí. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. En términos religiosos, lo que había hecho ella era tan grave que al momento de confesarlo no era suficiente. Tenía que confesar toda la verdad. ¿Por qué? Llegó a hacer, o se atrevió a hacer lo que había hecho. En Lucas capítulo 8, versículo 47 dice: y postrándose a sus pies, el mismo relato por otro evangelista, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Hermanos, ¿quién me ha tocado? O lo podemos decir de otra forma: ¿a quién he tocado? ¿Le ha tocado Jesús alguna vez a usted? Usted por fe lo ha tocado de tal modo que ha recibido de Él el poder para solucionar su salud, su problema, su existencia. Si usted puede responder afirmativamente, escuche un amén. Precisamente eso es lo que Jesucristo quiere al hacer esta pregunta. Que todo aquel que le ha tocado, o que todo aquel que ha sido tocado por Él, diga: yo, a mí me sanó, a mí me salvó, a mí me ha dado una nueva vida, a mí me ha dado una buena vida, a mí Él me sostiene en su diestra, y donde voy, abre puertas, y todo lo que hago, prospera. ¿No dice la Biblia que eso es lo que Él hace con sus hijos dedicados, consagrados? Es alguno. El Señor nos pregunta: ¿quién me ha tocado? Y no olvide que hoy día usted también puede tocar. Es un acto de fe. Y la fe dice que mueve montañas. Y al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la última. Y esta última, pues qué mejor cerrar con esto para nuestra reflexión, porque cada una de estas preguntas usted tiene que llevarlas a casa hoy y comenzar a cuestionarse. Ahora es interesante, les voy a dar unos consejos al final: cómo sacar el mayor provecho, no solo de estas, sino de todas las preguntas que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho. Número 10, ¿me amas? Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Yo digo es la historia completa, pero en realidad es la mejor parte, o la parte mínima de la historia que usted debe leer para entender la pregunta dentro de su contexto antes de pensar en aplicarla. Dice el versículo 17: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Desde el versículo 15 comienza la historia y nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta y le dice: ¿me amas? Ahora es interesante que hay un juego de palabras, de solo dos palabras, de los tres significados de la palabra amor. Tenemos ágape, fileo y eros. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta: ¿me amas?, me está diciendo en un sentido muy general, muy amplio. Es como el amor social y moral, el amor que uno le puede tener a todo el mundo, incluso a la naturaleza. Pero cuando Pedro le responde, le dice de otra forma, con el amor fileo, que es un amor más íntimo, más personal, como de amigos. No el de pareja sentimental, casero, sino el de amigos. Y él le responde: sí, te amo, de esa manera. En otras palabras, podríamos decir que nuestro Señor Jesucristo le está preguntando simplemente: Pedro, ¿me amas? Y él dice: te amo mucho. Y le vuelve a preguntar del mismo modo: Pedro, ¿me amas? Y él vuelve a decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo mucho. Y la tercera vez, ahora nuestro Señor Jesucristo cambia y le dice, cambia de ágape a fileo y le dice: Pedro, ¿tú me amas mucho? Sí, Señor, yo te amo mucho. ¿Cuántas veces nos preguntamos: ¿me amas?
El papá dijo, ¿me amas? Sí, papá, yo te quiero mucho. ¿Me amas? Sí, te amo mucho. ¿De verdad me amas mucho? Sí, papito. Es un diálogo amoroso. Es el diálogo que aquí está teniendo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, pero ¿por qué pregunta todo si Él lo sabe? Es que el que necesita confirmarse es Pedro. Y una vez que Él lo ha hecho y está completamente seguro, entonces dice, ahora que estás completamente seguro, te puedo decir, dentro del contexto, porque continúa, versículos, no está ahí, pero el 18 y el 19. Y esto es bien importante para entender por qué este diálogo ya está Él preparado. Con la respuesta que dio, y por 3 veces Él está preparado, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Bueno, nuestro Dios, nuestro Señor nos pregunta también. Y créanme, así como Él nos dice diariamente, y de mil maneras, te amo, te amo. Dios me dice eso. Cada día cuando usted se levanta, le dice, hoy te vas a levantar y vas a estar aquí porque te amo. Hoy te voy a dar 24 horas más, 24 horas más. No solo de vida, sino de oportunidades para que estés a cuenta conmigo, para que te pongas a cuenta conmigo, para que hagas lo que no has hecho, para que me des lo que me debes, para que me glorifiques con tu vida. Y cada día dice, hoy vas a comer, yo te voy a dar. Y vas a estar calentito dentro de tu casa, porque no vives en la calle ni bajo un puente. Son 1000 las maneras en que Él nos dice diariamente, te amo. Pero también nos pregunta, ¿me amas? Y esa es la pregunta con la cual vamos a cerrar el día de hoy. ¿Ama usted al Señor? 2, 3. Es que yo no quiero hablar. Una vez llegó un hermano y se aplicaba, ¿no? Y le tuve que preguntar, oiga, hermano, ¿y usted ama a su esposa? Sí, por supuesto. Pero usted ama mucho a su esposa. Bueno, eso ya es algo personal entre ella y yo. Se ríe. Con justa razón. Le digo, ¿usted ama al Señor? ¿Ama al Señor? ¿Ama usted mucho al Señor? No más falta que me diga, es algo personal que el Señor dice. Bueno, es lo que el Señor no dice. Esto tienes que declararlo públicamente al mundo entero. Y dice el dicho popular, si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Dios quiere que nosotros declaremos, verbalizar, declaremos nuestro amor por Él y que lo corroboremos o respaldemos con nuestra vida y con nuestros actos. Vamos al resumen para concluir, mis hermanos. No ven, no entienden, y ustedes también se van a ir. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Quién me ha tocado? ¿Me amas? Preguntas de reflexión para esta semana. Y el consejo final, ore, lea la Biblia, piense, decida por escrito. Decida por escrito, escríbalo en un lugar, porque si no, a los 5 minutos se le va a olvidar. Y finalmente, actúe. Las cosas muy importantes que requieren acción, las escribo. Y a veces algunas han estado ahí por un año. Pero ahí están y cada día me tocan y me tocan y me tocan y me recuerdan. Y no hay nada más placentero cuando Él te puede tirar una línea por encima. Pero si no apuntó nada, no se acuerda de nada. No hace nada, no cambia nada. Y eso no glorifica a Dios.
Él quiere hacer de cada uno de nosotros mejores personas cada día. Amén. Amén. Les invito a ponerse en pie. Acompáñenme en esta oración, que es la oración con la cual vamos a concluir. Padre Santo, Dios Todopoderoso que está en los cielos y en todo lugar, le damos tantas gracias, mi Dios, porque en esta mañana hemos recibido su mensaje. Esta serie de preguntas que rogamos, Padre bendito, no nos deshagamos de ellas, sino que las podamos tener muy presentes y reflexionemos y finalmente tomemos una decisión para una acción que llevemos a la práctica. Yo ruego, Padre eterno, su bendición, su unción especial el día de hoy sobre cada uno de los aquí presentes y de aquellos que nos acompañan en Facebook y posteriormente en YouTube. Unción, empoderamiento del Espíritu Santo para hacer aquello que no somos capaces, que hemos sido incapaces por tanto tiempo. Padre, que sea su Santo Espíritu llevando al convencimiento, a la convicción de los errores que tenemos, Padre, de los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas para honrar y gloria de su nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor, se lo rogamos. Amén.